Pirata, nadie sabe más sobre las frutas del diablo que yo. 291. Sí. Cuando Saúl y Vibro llevaron a Wuma a la biblioteca y usaron casualmente la piedra del sol para dibujar el puente arcoíris, Wuma obtuvo la información de la enciclopedia de frutas. La piedra solar, un mineral exclusivo de Elbaf que puede crear puentes de arcoíris en el aire, contiene la energía fuente de los factores de linaje. Aunque la cantidad contenida era muy pequeña, fue suficiente para que Roy estuviera seguro de que no había llegado al lugar equivocado. ¿Cuál es el origen de la piedra solar? Todos los gigantes quedaron desconcertados cuando escucharon la pregunta de Wuma. Entonces, sonido crepitante. Las piedras solares obviamente provienen de los árboles. Broggy respondió con una fuerte risa. ¿Árbol? Wuma se sorprendió al escuchar esto. Originalmente había pensado que Saúl sería quien respondería a la pregunta. Pero está claro que la respuesta a esta pregunta no es ningún secreto en el BAF. Así es. En ese momento, Tongli tomó el control de la conversación. Las piedras solares son herramientas valiosas que los habitantes del BAF usan a diario. Guerreros liderados por la familia real las extraen, gestionan y distribuyen a diversas aldeas. Oímos del jefe Aguru que fue extraído cerca de Lea Vigelma, el manantial del inframundo, y se dice que es una creación del árbol del mundo después de que sus raíces cerca de ese manantial se secaron. En ese momento, Don Lei estalló en risas. Pero no sabemos los detalles. A nadie en el BAF le importan estas cosas. Wuma. Así es como operan los gigantes. Sin embargo, logró obtener suficiente información de las explicaciones de Brocky y Dorry. La primavera del inframundo. ¿Evigelma? Repitió el nombre suavemente. ¿Podrías llevarme a ver esa zona? Al escuchar esto, antes de que Dorry y Broggy pudieran responder, el guerrero llamado Chiva habló primero. Es poco probable, Su Excelencia Wuma. Sus palabras fueron muy respetuosas y gentiles, sin mostrar ningún rastro de la amenaza inminente que había mostrado antes. La razón es bastante simple. El BAF respeta a los fuertes. Aunque Wuma en realidad no lo había atacado, incluso ahora Kiba todavía no entendía bien lo que había hecho la otra parte. Pero el resultado está fuera de toda duda. Su martillo de guerra fue destruido por Wuma en un instante, y él mismo perdió la capacidad de resistir en un abrir y cerrar de ojos. Si Wuma hubiera intentado matarlo ahora, seguramente estaría muerto. Se consideraba derrotado, por lo que naturalmente respetaba a Wuma. Si bien a los guerreros poderosos se les permite cazar en el inframundo, el manantial del inframundo, y Vigelma, está designado como zona prohibida porque conduce a las raíces del árbol del mundo. Pocos fuera de la realeza conocen su ubicación exacta, y la entrada sin autorización está estrictamente prohibida. Además del reciente terremoto y los intrusos que llegaron recientemente al inframundo, el regente Ardin ha ordenado realizar controles muy estrictos sobre quienes entren allí. Lo explicó bastante metódicamente. Al oír esto, Wuma permaneció en silencio inmediatamente. Pero en su corazón, Roy estaba realmente sin palabras. Aunque ya había oído hablar de la reciente situación en el BAF por Saúl y Biblo cuando entró en la biblioteca Búho. Incluso dentro de la Armada, había obtenido información sobre la situación reciente de El Baf a través de varios canales. Pero en ese momento, no pudo evitar sentirse un poco resentido. Primero, se produjo el terremoto y los invasores. Casualmente, justo cuando llegó a El Baf, ocurrió esta situación inusual. No estaba muy seguro de quién era el intruso. Pero podía imaginar que todo el Elbaf estaba construido sobre el árbol Adán, que era equivalente a la tierra de los gigantes y era la sangre vital de todos los gigantes. Como puerta de entrada a las raíces del árbol de Adán, el pozo del inframundo se encuentra en Ebigorma, por lo que no es sorprendente que se encuentre bajo estricta vigilancia en su estado actual. Pero el punto clave es, Riley dijo que Lady Shirley de la isla Gyojin hizo una profecía en la que el Baf, Amazon Lily y la isla Gyojin desaparecieron en el mar. Roy sabía muy bien que las habilidades proféticas de la señora Shirley no eran falsas. Por lo tanto, ahora sospecha firmemente que el terremoto en el BAF en este momento, junto con el intruso, es muy probablemente el culpable que causó la desaparición del BAF. Y fue precisamente en ese momento crucial cuando aterrizó en la isla. Pero lo que sorprendió aún más a Roy fue, ¿regente alguien? Roy casi pensó que había oído mal. ¿Eh? Al oír esto, Kiba miró a Wuma con cierta confusión. ¿No lo sabes? Es el segundo hijo de su majestad Arald y actualmente es el administrador del BAF. Por supuesto que no lo sé. Roy pensó para sí mismo. Como era de esperar, debe ser por Lox. La trama del BAF ha cambiado. Él ya había adivinado este hecho.
Encontró algo de información sobre el BAF a través de canales dentro de la armada. La información más crucial fue sobre Aral, el antiguo rey de el BAF. Aral, el antiguo rey de los gigantes, desapareció misteriosamente hace 31 años. Sí. Según la inteligencia naval, el antiguo rey del reino gigante no corrió la misma suerte que en la historia original asesinado por su hijo, sino que desapareció. En cuanto al motivo, Roy probablemente podría adivinarlo. Basado en el recuerdo del Yingling de la última fiesta de Lox, que se celebró en el BAF, parece estar relacionada con cierta persona dentro del BAF. Rox dijo que le pidió a la otra parte que le dijera a Harald la verdad sobre el mundo, con la esperanza de que Harald cambiara de opinión y dejara de trabajar para el gobierno mundial. Esto claramente tuvo algún efecto. El destino de Harald cambió de muerte a desaparición, lo que obviamente fue el efecto mariposa de este evento. Pero la cuestión clave es, ¿por qué Ahrudin es el regente? ¿Y Loki? Esto era algo de lo que Roy nunca había oído hablar antes. Después de todo, el BAF no es un estado miembro del gobierno mundial, y también tiene la limitación de que necesita una piedra solar para cruzar el puente arcoíris para ingresar al mundo mortal, así como su ubicación en la segunda mitad del Nuevo Mundo. Por lo tanto, en realidad, la información procedente de el BAF era bastante limitada. Si bien hay vicealmirantes gigantes dentro de la armada, generalmente se unieron a la armada después de la era de la hermana Carmel. Al igual que Dorry y Brody, los gigantes no tenían el concepto de volver a casa de vez en cuando. Por lo tanto, casi todos los vicealmirantes gigantes nunca regresaron al BAF después de unirse a la marina. Esto tuvo como consecuencia directa que la armada no comprendiera realmente el estado de la nación gigante en los últimos años. Aunque Croy no estaba familiarizado con la situación en la Tierra de los Gigantes, estaba familiarizado con Aldin. Es el segundo hijo del rey Harald, y en la historia original, era uno de los subordinados originales de Luffy. Su fuerza entre los gigantes solo puede describirse como mediocre. Al menos comparado con su hermano, el príncipe maldito Loki, es al menos 100 millones de veces más débil que Usopp. En el BAF, donde reina el poder supremo, Roy simplemente no podía entender por qué Aldin sería finalmente elegido como regente. ¿El príncipe Loki? Al escuchar la pregunta de Wuma, Kiba no dudó. Desde la desaparición de su majestad Harald, el príncipe Loki se ha ofrecido como voluntario para servir como el guardián del manantial del inframundo, responsable de proteger las raíces del árbol del mundo. Ahora es el rey del inframundo. Explicó brevemente la situación. Como se mencionó anteriormente, el manantial del inframundo y Vegelma es la entrada al sistema de raíces del árbol del mundo y un área prohibida del BAF. Por lo tanto, cada generación de la familia real del rey gigante enviaría poderosos guerreros reales para proteger a Vegelma. Sin embargo, los gigantes comunes no sabían lo que había sucedido. Pero sabían que Harald había desaparecido repentinamente hacía 30 años. Loki y Ahrudin parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo tácito. Loki fue a Evigelmar para servir como comandante de la guarnición, mientras que Ahrudin se convirtió en el regente y estaba a cargo de administrar el BAF. Ya veo. Al oír esto, Wuma dejó de hacer preguntas. Pero estaba casi seguro en su corazón de que Loki y Ahrudin sabían algo. Entonces. Señor Brody, señor Donald. Después de considerar esto, Wuma habló lentamente. ¿Cómo va el asunto que mi colega les pidió a ustedes dos que manejaran para venir? ¿Estoy calificado para presentar mis respetos al regente Aldin? Fin de este capítulo, capítulo 292. El BAF ha esperado 30 años. El BAF, Castillo de Olsto. La leyenda del guerrero, Barba de Montaña Aruru, está fuera del castillo. Un cuervo llamado Muto se posó en su hombro. Había estado a su lado desde que vagaba por los mares como capitán de los piratas guerreros gigantes. De acuerdo, lo entiendo. En ese momento, estaba escuchando las noticias que Muto le contaba, de parte de Don Lei y Brody. Aruru asintió y esperó en silencio. Los 12 signos del zodíaco. Murmuró el nombre en voz baja. Aunque la mayoría de los gigantes del BAF desconocen esta organización. Pero Aruru claramente no estaba entre ellos. Su edad y estatus eran suficientes para que supiera mucho sobre cosas del extranjero. Sus experiencias de hace 30 años, en particular, le han hecho esperar profundamente la llegada de ese signo del zodíaco. De hecho, no esperó mucho. Zumbido. En un momento, Aruru vio de repente que el paisaje dentro de su campo de visión había cambiado. Vio cosas ilusorias aparecer de la nada como fantasmas. Parecía contener enormes palacios celestiales, una isla flotando en el cielo, estructuras con forma de pirámide, volutas de niebla oscura e incluso un cielo invertido.
Ante él solo aparecieron tres figuras de la nada. Estos no eran otros que Dorry, Broggy y Wuma. Eso es realmente cierto. En ese momento, tanto Dorry como Broggy mostraron evidentes signos de horror. Claramente, incluso para aquellos que alguna vez surcaron los mares. Lo que acababan de presenciar era realmente un espectáculo increíble. No me extraña que sea miembro de la misma organización que Shenhou. De hecho, tiene esas habilidades. ¿Quién es más fuerte, tú o Shenhou? ¿Qué tal si peleamos después de conocer al regente Aildin? Ni siquiera tuvieron tiempo de saludar a Aruru antes de no poder evitar exclamar de asombro. Dongli, en particular, no pudo evitar frotarse las manos. Desde que regresó a Elbaf, él y Broggy no han peleado contra ningún oponente que no sean titanes durante mucho tiempo. Solo algunos trucos sencillos para llegar rápidamente. En ese momento, Wilma cerró con calma el libro que tenía en la mano y que irradiaba luz de estrellas. Al momento siguiente, todas las sombras ilusorias que existían a su alrededor desaparecieron sin dejar rastro. O para decirlo con mayor precisión, todas las ilusiones parecen haber sido incorporadas directamente al libro por él. En cuanto al combate, no hay necesidad. Soy administrador de la organización y no soy especialmente hábil en combate. Él cortésmente declinó su invitación a pelear. Como resultado, Dorry y Broggy quedaron muy decepcionados. No digas eso. ¿Cómo lo sabrás si no luchas? Sonido crepitante, sí, después de que Broggy y yo fuéramos derrotados por Shenhou, recientemente se nos ocurrió un nuevo movimiento. No creerían las palabras de Wuma. A juzgar por las habilidades que acababan de presenciar, el poder de combate del oponente era absolutamente asombroso. Aunque no se atrevieron a afirmar que su oponente era más fuerte que Shenhou, ciertamente era un monstruo incluso en el BAF. Dongli, Broggy. Pero fue en ese mismo momento que Yaruru se acercó. Líder Aruru. Dorry y Broggy dejaron de hablar inmediatamente y miraron a Aruru. El regente Aldin ha aceptado la invitación del señor Wuma a una reunión. Lo escoltaré. Y a todos ustedes, obligar a un invitado a la batalla no es forma de tratarlo. Yaruru lo dijo en serio. ¿Eh? ¿No es cierto? Dorry y Broggy se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, bastante sorprendidos. En el BAF, ¿no era pelear la mejor manera de tratar a los invitados? Yaruru. El viejo gigante estaba tan enojado que le temblaba la barba. Finalmente, blandió con fuerza su bastón de madera y golpeó a los dos hombres en la cabeza. ¡Bang! ¡Bang! La inmensa fuerza y el feroz ataque de armamento hicieron que Dorry y Broggy gritaran de dolor al instante, y dos grandes protuberancias aparecieron inmediatamente en la parte superior de sus cabezas. Al presenciar esta escena, las pupilas de Wuma, ocultas debajo de su máscara, se contrajeron levemente. ¡Cielos! Muy fuerte. Hizo un juicio mental. Aunque no fue una batalla real, el poder que el viejo gigante desató en ese ataque fue realmente asombroso. Aunque había escuchado durante mucho tiempo que Barba de Montaña era el guerrero más fuerte de hace 300 años, ¿podría alguien de más de 300 años aún poseer tal fuerza? Incluso Wuma sintió que era algo irrazonable. Porque recordaba claramente que cuando la anciana era una niña, derrotó a otro héroe gigante legendario, Barba de Cascada Yoruru, quien era conocido como Barba de Montaña junto con este Barba de Montaña, y causó la muerte a este último. Si alguien tiene 300 años y aún posee este nivel de poder, entonces la joven Ling Ling no parece el tipo de persona capaz de matar a alguien de este calibre. Sin embargo, en ese momento, Aruru naturalmente no era consciente de los pensamientos de Wuma. Él simplemente le dijo con voz severa a Dorry y Broggy. Ustedes dos, bastardos, regresen al pueblo e inspeccionen los daños causados por el terremoto. Sí. Con grandes chichón en la cabeza, Don Lei y Broggy intercambiaron miradas desconcertadas al oír esto, y luego solo pudieron asentir débilmente antes de darse la vuelta e irse. Sin embargo, a juzgar por la forma en que le guiñaron el ojo a Wuma antes de irse, el significado estaba bastante claro. Después de un poco de práctica, hermano. Wuma. Mientras tanto, Wuma se sentía impotente ante los dos gigantes guerreros. Su excelencia Wuma. Entonces escuchó la voz de Yaru. Giró la cabeza y vio que Aruru lo miraba con una expresión seria. Por favor, vengan conmigo al castillo. El regente Aldin los espera. Me pregunto si es solo la imaginación de Wuma. Sintió que en los ojos envejecidos de Yaru, parecía haber expectativa y solemnidad en ese momento. Wuma miró profundamente a este gigante legendario. Luego se siguieron uno a otro hasta el castillo.
Como se mencionó anteriormente, el castillo de Awersto fue construido por el anterior rey Harald, y era un edificio increíblemente grande incluso para gigantes. A diferencia de la historia original, el castillo no está abandonado después de la muerte de Harald. Al contrario, es muy magnífico. Enormes y antiguas decoraciones gigantes cuelgan por todo el castillo. Sin embargo, no había ni un solo guardia en el castillo, un marcado contraste con lo que Broggy y Dorry le habían dicho de camino a casa. Según Broggy y Dorry, el castillo debería estar custodiado durante todo el año por los guardias gigantes reales más selectos de la raza de los gigantes. Entonces, ¿despediste a todos los guardias de antemano porque tenías algo importante que discutir? Al ver este tratamiento claramente anormal, Wilma quedó aún más seguro de sus sospechas. Y como era de esperar. ¡Bum! Cuando Aguru abrió la enorme puerta que tenía delante, se escuchó un fuerte golpe. Roy entonces vio al gigante sentado dentro del castillo. Tenía cabello largo y castaño oscuro, barba negra y vestía una enorme armadura de metal en los brazos. La apariencia de Aidin, el regente del reino gigante, era exactamente la misma que la del capitán de los nuevos piratas guerreros gigantes en la obra original, tal como Wuma lo conocía. La única diferencia es, en ese momento, Aldin no llevaba el casco de metal como en la historia original. Al contrario, llevaba una corona que parecía dos alas. Pero ese es precisamente el problema. Se ha descubierto la corona de la sabiduría, una creación impulsada por factores de linaje. Al involucrarse en procesos de pensamiento importantes, uno puede mejorar su sabiduría y tomar decisiones relativamente correctas. Contiene la energía fuente de los factores del linaje. Al ver a Aildin, los ojos de Wilma inmediatamente brillaron con este mensaje de la enciclopedia de frutas. Pero antes de que Wilma pudiera reaccionar, su excelencia Wilma, los 12 signos del zodíaco. Entonces escuchó la voz de Aldin. El regente se levantó lentamente de su trono, con la mirada fija en Wilma. Mi hermano, el Baz y yo hemos esperado 31 años. Ahora, por fin has regresado a este mar. Fin de este capítulo. Capítulo 293. La corona de la sabiduría, el paradero de Harald. Antes de llegar aquí, Wilma ya había aprendido algunas cosas sobre el regente, Aldein, de Donley y Broggy. En ese momento, Wilma ya se había dado cuenta de que este regente no era exactamente el guerrero gigante que recordaba. Según Donley y Broglie, el regente Aldin era un rey sabio. Es importante saber que esto sucedió durante el reinado del anterior rey Harald. Ese rey, cuya destreza personal en el combate no tenía parangón, estaba decidido a llevar a los gigantes a la rueda mundial, llegando incluso a humillarse ante el gobierno mundial y alterar la propia base social del BAF. Rechazó el camino del guerrero practicado originalmente por el BAF y abogó por la administración civil y los moderados. Como dijo Amor, el general gigante que se llevaba bien con Lloyd, Harald incluso modificó y bloqueó las rimas infantiles de los gigantes en un esfuerzo por hacerlos parecer menos bárbaros. Al final resultó que fue la elección equivocada. Después de que Alidin se convirtió en regente, modificó drásticamente las políticas de su padre. Restauró el espíritu guerrero en los gigantes, pero al mismo tiempo, no abolió la educación cultural en la biblioteca del búho ni en la escuela de la morsa. La idea de mi padre no es del todo errónea. Si el Baz quiere sobrevivir en los mares en el futuro, debemos comprender la historia, aprender sobre civilización y saber qué son la benevolencia y la rectitud. Somos soldados y también podemos servir como armas en la guerra. Pero debemos saber por qué luchamos. Para ser honesto, incluso Luma lo miró de manera diferente después de escuchar estas palabras, e incluso se sorprendió un poco. Al fin y al cabo, según la obra original, Aldin debía ser un personaje rudo y poco inteligente. Pero ahora, después de ver a Aldin, Wilma entendió. Corona de la sabiduría. Creaciones de factores de linaje. Wilma quedó un tanto desconcertado. Al igual que la piedra solar, la corona en la cabeza de Aldin también contenía la energía fuente de los factores del linaje de sangre. Sin embargo, rápidamente se recuperó de la sorpresa. ¿Esperaste 31 años? Se dio cuenta de lo que Aldin acababa de decir. Sin lugar a dudas, esta es una afirmación sencilla y que dice mucho. Su Majestad el Regente, ¿qué quiere decir con eso? Wilma habló con calma. Los ojos debajo de la máscara miraban a Aldin frente a él. En ese momento, Aildin sonrió. Señaló su cabeza. No necesitas ponerme a prueba. Mi hermano, con sus habilidades y la corona trueno de hierro forjada para mí, ha hecho que mi capacidad de observación y pensamiento sean excepcionales. Así que, por tu lenguaje corporal, puedo decir que entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Lo dijo con calma.
Cuando terminó de hablar, la agudeza en los ojos de Wuma se hizo aún más pronunciada. Él no lo negó. Ya tenía una idea cuando Altin dijo esas palabras. Después de todo, hace 31 años, ese momento es muy claro. Eso fue después de que Lox fue a Mer y Geoise para morir, y también en la época en que Harald desapareció. Por lo tanto, las palabras de Aildin naturalmente permitieron a Wuma analizar muchas cosas. Por ejemplo, Ahrudin dijo que la corona de la sabiduría fue forjada por su hermano, el príncipe maldito Loki, usando sus armas. Esta afirmación en sí es muy significativa. Porque Wuma entendió esto muy bien. El arma de Loki, el trueno de hierro, es un arma antigua que se ha transmitido desde tiempos antiguos en el BAF. Él mismo parece poseer superpoderes, capaz de transformarse tanto en ardilla como en martillo. Además, el arma en sí es extremadamente poderosa, superando incluso a los gigantes más poderosos de todos los tiempos. Su existencia es para proteger el tesoro nacional transmitido de generación en generación del reino gigante. Una legendaria fruta del diablo. Si no sucede nada inesperado, esta fruta del diablo debería ser muy especial, y es muy probable que sea una de las 3 frutas que Joy Boy y Davy Jones necesitan para completar su plan. Y ahora parece el poder de esa fruta está relacionado con la energía de los factores de linaje. Y mediante el rayo de hierro, Loki puede usar esta energía para crear un objeto como la corona de la sabiduría. No, también es posible que el propio Loki sea especial. Después de todo, según la obra original, es muy probable que este príncipe maldito se parezca a la princesa sirena Shirahoshi como rey del mar, a quien los reyes del mar llaman el rey de la tierra. Debajo de la máscara de Wuma, Roy miró la corona sobre la cabeza de Aildin y analizó la situación en su mente. Por supuesto, esto no era importante para él. La verdadera clave está en la historia original, Loki se comió el tesoro nacional porque su padre, Harald, fue engañado por el gobierno mundial y firmó el pacto del mar profundo con Im, cayendo así bajo el control de Im. Así que Loki se vio obligado a comer la fruta del diablo para matar a su padre bajo las órdenes de Harald. Bueno, si las habilidades de Loki realmente le permiten controlar la energía del factor de linaje, entonces esto también explica por qué pudo matar al teóricamente inmortal Harald en la historia original. Pero el problema es que Harald no fue asesinado por Loki, simplemente desapareció. Roy lo entendió. Este cambio era la clave del estado actual del BAF. Su Majestad el Regente, ¿podría decirme el motivo de la desaparición del rey Harald? Wilma inmediatamente fue al meollo del asunto. Está claro que todos los cambios en la trama del BAF surgieron a partir de la desaparición de Harald. Aildin, que estaba frente a él, debía ser consciente de ello. Verdaderamente dignas de ser llamadas las 12 constelaciones. Al oír esto, Aildin sonrió. Él asintió y luego hizo un gesto para que Yaru y Wuma se sentaran. Después de que ambos se sentaron, Aildin comenzó a hablar lentamente. Su excelencia debe saber que hace 32 años, Loke de Hibek apareció en el BAF. Celebró aquí su último banquete antes de partir hacia la muerte. De lo que hablaba era precisamente del banquete que Wuma ya conocía, y solo recientemente había aprendido toda la historia del hombre de barba blanca. Entonces, en ese entonces, mi padre no estaba en el BAF. Estaba en el mundo luchando contra piratas para el gobierno mundial. Fue mi hermano quien permitió que Rox entrara en el BAF. Aildin susurró la respuesta. De verdad. Al escuchar esto, Wuma solo pudo pensar. Como era de esperar. Esto coincide con su especulación anterior. Está claro que alguien dentro de la raza gigante ayudó a Lox cuando celebró el banquete final. Sin embargo, para entonces Harald ya había cortado por completo los vínculos con su antiguo amigo íntimo. Por lo tanto, Roy ya había adivinado que probablemente Loki fue quien ayudó a Rox a entrar a el BAF, porque este príncipe maldito era un gran admirador de Rox. Y ahora, las palabras de Aildin confirman que efectivamente es así. Sin embargo, el quid de la cuestión claramente no está allí. Wuma ya sabía sobre el banquete que Lox estaba organizando en el BAF, por lo que no le sorprendió particularmente. Lo que realmente no esperaba era, Lox le contó a mi hermano sobre el mundo y su historia, así como la verdad sobre el Caballero de Dios y el contrato. Y le pidió a mi hermano que se la transmitiera a nuestro padre. Aildin contó con calma la verdad de lo que ocurrió entonces. Y mi padre tomó su decisión solo después de enterarse de esto. Hizo una pausa, miró a Wuma y dijo, pronunciando cada palabra con claridad. Él no desapareció, sino que eligió irse. Fin de este capítulo. Capítulo 294. Maldito seas. Vive con la culpa.
Aldin ciertamente no lo olvidaría. Hace 31 años, un día determinado, al enterarse de que su padre había regresado a Elbaf, fue a visitarlo al castillo de Aversto. Pero tan pronto como llegó al castillo de Aversto, descubrió que todos los guardias del interior habían sido despedidos. Al mismo tiempo, escuchó el rugido de su padre. De ninguna manera, Loki, debiste haber sido engañado. No solo ocultaron que el hombre no estaba muerto, sino que además lo dejaron entrar al país. ¿En qué clase de caos hundirá esto a la nación? En memoria de Alaldine, Harald siempre fue un padre amable. Era amable y cariñoso tanto con su segundo hijo, que tenía la sangre de un gigante del extranjero, como con su hermano mayor, que nació con ojos aterradores y era conocido como el príncipe maldito. Pero ahora oyó el extraño rugido enojado y hasta aterrorizado de su padre. ¿Qué contenía ese rugido? ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Incredulidad? ¿Desesperación? Aldin no estaba seguro. Era una emoción muy compleja. Pero le siguió de cerca. Si no dejo que Rox entre al país, si no escucho la verdad de la que habla, este país estará verdaderamente condenado, padre. Escuchó otra voz. Era una voz ronca, la de su hermano mayor. Deja de mentirte a ti mismo, padre. El hermano mayor, que no era cercano a Aldane ni un completo desconocido para él, parecía mostrar la misma seriedad que Harald en ese momento. ¿Has visto la carta de Rox? Conoces su carácter. Ese hombre no te mentiría, incluso si hubieras cortado lazos con él. Este es su último consejo para ti, su viejo amigo. El contrato que llevas en el brazo es una conspiración que arrastrará el Baf al abismo. La llamada rueda del mundo no es más que el brazo del abismo apoyado en la superficie del mar. Ha muerto, pero espera que aproveches esta oportunidad para escapar de las garras del abismo. Aún estás en aguas poco profundas. Aún hay una posibilidad de salvación. Las palabras de Loki en este punto parecían tener un matiz de tristeza y enojo. No, no lo puedo creer. Pero Harald todavía no parecía poder creerlo. Apostar todo por una persona que quizá nunca reaparezca, ese tipo de cosas, esa maldita cosa mola. Apretando los dientes, dijo. Si ordeno eso, las posibilidades del BAF de convertirse en un estado miembro desaparecerán por completo. El mundo nos verá como un enemigo y el BAF nunca más será aceptado por nadie. Entonces déjame hacerlo. Entonces, Ahrudin escuchó el rugido de Loki. Creo en Rox, me ha aceptado como miembro de los piratas de Rox. Esta es la última orden del capitán de mi capitán. Esta fue la primera vez que Ahrudin escuchó a Loki hablarle a su padre de esa manera. Mataré a la gente del gobierno mundial. Almirantes, reyes de los estados miembros, quienes quiera que sean. Cortaré la supuesta conexión de ese país con el mundo, crearé ese desastre. En fin, soy muy bueno en esto. Cuando llegue el momento, podrás usar mi vida para calmar la ira del pueblo. Él dijo eso. En ese momento, Aldin también comprendió la magnitud de la conversación entre su padre y su hermano. Sabía que, gracias a los esfuerzos de Harald, el Baf había comenzado recientemente a interactuar con el mundo. Las órdenes y los procesos diplomáticos de muchos de los estados miembros del mundo ya estaban en marcha, y muchos gigantes se habían unido a la armada. Toda la nación parecía estar lista para integrarse en la rueda del mundo. Pero ahora, Loki parece creer que Harald ha sido engañado y está planeando cortar esta conexión recién formada él mismo. En cuanto a las palabras de Loki, Ahrudin podía entenderlas naturalmente. Sabía que su hermano mayor llevaba desde su nacimiento cargando con una maldición. Se dice que poco después de su nacimiento, causó la muerte de su propia madre y, al mismo tiempo, toda la región del Baf sufrió raros fenómenos climáticos anormales como incendios, tormentas de nieve y olas de frío, lo que le valió el título de príncipe maldito. Posee el mismo linaje ancestral de los antiguos gigantes que Harald, e incluso tiene una fuerza y vitalidad anormalmente fuertes entre los antiguos gigantes. Salió del inframundo arrastrándose con las manos desnudas cuando recién había nacido. En su juventud, sometió a las bestias más feroces del inframundo, conocidas como los señores de la montaña, y les permitió asaltar aldeas. Alguna vez fue odiado y temido por toda la ciudad de Elbaf debido a esto. Como él mismo decía, era experto en provocar desastres. Pero cállate. En ese momento, Aildin oyó rugir a Harald. Parecía más enfadado que nunca. Loki, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No eres un monstruo. El poder que posees, suficiente para sacudir el mundo, es tu don. He expiado los pecados que cometiste en el pasado. Ahora eres simplemente mi hijo, el príncipe de Elbaf, un tesoro que me otorgó este mundo. Si te atreves a pronunciar otra palabra sobre usar tu vida para calmar la ira del pueblo, nunca te perdonaré.
Él pronunció esas palabras. El castillo quedó en silencio. Entonces, Alguien pasa. El padre y el hijo, que estaban discutiendo, parecían haber detectado también la presencia de Ahrudin debido a su poderoso haki de observación. Entonces, un poco nervioso, Aldin entró en el salón del castillo. Vio a su padre y a su hermano, así como la carta que su padre le había entregado. También eres un príncipe de Elbaf, así que deberías echar un vistazo también. Harald dijo esto. Así que Aldin hizo lo que le dijeron y leyó la carta, que era muy pequeña en relación con el tamaño de los gigantes. Vio la escritura atrevida y desenfadada en la carta. Oye, gran idiota. Primero déjame dejar esto claro, no te he perdonado. Si intentas matarme por el gobierno mundial, ya no te consideraré un amigo. Les cuento todo esto simplemente porque Loki es un buen chico. Ya lo acepté como el último miembro de los piratas de Rocks. Es muy gracioso, ¿verdad? Apenas sobreviví al Valle de Dios, y luego me enteré de que el gobierno te había engañado por completo. Hasta ahora solo has firmado un contrato de aguas poco profundas, ¿verdad? Mientras aún puedas regresar, te contaré la verdad sobre el mundo y, de paso, te presentaré a un tipo extraordinario llamado Star-Lord, quien es mi compañero elegido. Esperemos su regreso, porque ese será el momento en el que tú Elbaf te reincorporarás al mundo y lo cambiarás. Si estás dispuesto a creerme, entonces consume ese tesoro nacional en manos de tus gigantes. Su poder es suficiente para borrar el pacto del mar poco profundo de tu cuerpo y preservar a Elbaf hasta que el Señor de las Estrellas regrese a este mar. Maldito seas, será mejor que vivas con esa culpa. La carta era tan concisa que casi parecía haber sido escrita mientras el escritor estaba borracho. Pero al mismo tiempo, en el contenido de la carta, Ahrudin vio la verdad del mundo, que era increíble incluso para los gigantes. El dios detrás del gobierno mundial, la guerra masiva que tuvo lugar durante el siglo del vacío, incluso el origen del árbol de Adán y su elección final de morir. Padre, rey, era natural que Aldane en ese momento dudara de la autenticidad de lo que estaba escrito allí. Pero entonces vio las expresiones de Harald y Loki. Aldin también vio a su padre mirando la extraña marca en su brazo con una expresión complicada. Entonces Aldin se dio cuenta de que lo que estaba escrito allí probablemente era cierto. Padre, pero Aldin no tuvo tiempo de terminar de hablar. Harald habló primero. Escucha. El poderoso rey gigante miró a sus dos hijos y dijo esto. Loki, ve y come ese tesoro nacional que está en el tesoro. Aildin, tú y tu hermano gobernaréis y protegeréis bien este país. Haré que el anciano Yaruru venga en un momento y se lo contaré. Si encuentras algún problema que no puedas resolver, puedes consultarle. Lo explicó de esta manera. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Antes de que Ahrudin pudiera reaccionar, Loki ya se había puesto de pie. Aquellos ojos, que habían estado ocultos por vendas desde la infancia, ahora parecían mirar fijamente a Harald. Viejo idiota, ¿no me oíste? Rox dijo claramente que te quería. No terminó la frase. Porque chisporroteo. Un aura intensa de Aki del Conquistador descendió sobre la sala en ese mismo momento. Su aura abrumadora y aterradora, casi inigualable en todo el océano, dejó a Loki y a Hrudin sin palabras. Dije, escúchame. El rey gigante tocó la herida que tenía en la frente. Eso fue después del incidente del Valle de Dios, después de escuchar que Rox había muerto en el Valle de Dios, cuando fue a Mer y Geoise y se rompió los cuernos él mismo. Esos cuernos, que simbolizaban a los antiguos gigantes, eran tanto su despedida del pasado y sus viejos amigos, como su determinación de que el Baf se uniera a la rueda del mundo. Pero lo que hizo que Harald quisiera reír fue, sabía que Loki tenía razón. Incluso si hemos cortado lazos, incluso si hemos tomado caminos separados. Pero él permaneció lúcido y todavía confiaba plenamente en ellos. Lo sé, Rox, ese cabrón. No me mentiría. Harald apretó el puño. Fin de este capítulo. Capítulo 295. Si esta es la última vez que nos vemos, entonces te deseo una muerte digna. A veces, las amistades masculinas se forjan con una sola palabra, un brindis o una pelea. Incluso esa amistad se rompió porque ambos eligieron caminos diferentes. Pero su comprensión y confianza mutua no cambiarán. Por lo tanto, Harald sabía que Loki de Giebeg no le mentiría. Por eso hoy reaccionó con tanta fuerza. Cuando Loki le entregó la carta, ya creía en su contenido. Su amigo más querido ha partido hacia la muerte. ¿Y qué pasa con él? Había aceptado la petición del gobierno mundial de intentar matar a Rox. Él ofreció voluntariamente sus gloriosos cuernos, firmando así un contrato con el mundo.
Él hizo en secreto muchas cosas turbias para el gobierno mundial. Incluso cambió la cultura de Elbaf, que había permanecido inalterada durante siglos desde su fundación. Innumerables personas están enojadas por esto, innumerables personas están tristes por ello e incluso innumerables personas han muerto por esta causa. Harald una vez pudo convencerse a sí mismo de que todo era por Elbaf y que tenía que hacerlo. Pero ahora, la realidad le ha dicho lo contrario. Fue engañado. Todo lo que hizo fue en vano. Solo era un tonto inútil al que estaban utilizando. Entonces, no comeré esa fruta. Harald miró a Loki y a Hrudin. ¿Eres estúpido? Loki, por otro lado, le habló con franqueza a su padre. Rox dijo que el contrato sobre ti solo se puede eliminar con el poder de esa fruta. Tú, no terminó la frase. Porque Harald ya estaba sonriendo. Lo que dijo ese tipo no tiene nada que ver conmigo. Él dijo eso. No soy su subordinado. Soy el rey de Elbaf. Come esa fruta y elimina el contrato de tu cuerpo. ¿No le informaría eso al mundo sobre su existencia? Según Rox, el poder contenido en la fruta del diablo de Elbaf es un poder que incluso el mundo teme. Puede anular el contrato de Harald. Sin embargo, si Harald lo consumiera, ciertamente podría asegurar su supervivencia y su libertad del control del mundo. Sin embargo, la existencia de esta fruta y su poder también quedarán expuestos como resultado. En ese caso, te quedarás en el BAF. Solo firmaste un contrato de navegación en aguas poco profundas, así que mientras no te acerques a Mer y Geoise, no te controlarán. Loki apretó los dientes. No. Pero Harald volvió a negar con la cabeza. Quedándome en el país, sigo siendo un factor desestabilizador. Podría explotar en cualquier momento. Pero tienes razón, solo firmé un contrato de mar poco profundo. No ofrecí mi alma al abismo, lo que al menos me permite conservar mi identidad. Se sintió algo aliviado. Una vez que firme un contrato con el mar profundo o el abismo, su alma caerá completamente al abismo y en ese momento, seguramente le presentará la noticia de la fruta del tesoro nacional del Bazaim. Pero ahora, al menos, todavía tiene una opción. Y ahora, ya ha hecho su elección. Iré a ver a Mer y Geoise para interrogar a los 5 ancianos. Quiero presenciar la verdad de mi vida con mis propios ojos. Dijo con calma. Al oír esto, chisporroteó. Otro Aki del conquistador abrumadoramente poderoso surgió. ¡Bum! ¡Uf! Los sonidos del viento aullante y los truenos parecieron coexistir, y al momento siguiente el puño de Loki se estrelló contra el rostro de Harald. Harald salió volando al instante, mientras Altim se quedó allí estupefacto. Maldito seas. Al momento siguiente, el rugido de Loki resonó desde el interior del castillo. Vas a morir, maldito. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? Rugió con tanta fiereza que las lágrimas corrieron por su rostro. Es obvio. El príncipe maldito ya había visto las verdaderas intenciones de su padre. Harald había llegado a creer que todo lo que Lokes había escrito en su carta era cierto. Que el llamado mundo era un patio de recreo en el abismo y que todo estaba sujeto a restricciones. Por lo tanto, tomó su decisión. Iba a ver a Mer y Geoise para presenciar los ridículos errores que había cometido en su vida. Al mismo tiempo, también sirve para hacer expiación. Una vez que fue a Mer y Geoise para enfrentarse a los 5 ancianos y murió allí, el asunto de Harald terminaría allí. Todo volvió a su estado normal original. El gobierno mundial solo pensará que eligió la rebelión y no investigará la existencia del tesoro nacional en el BAF. El gobierno mundial ha perdido la oportunidad de transformar a los titanes en su propio ejército. El BAF perdió a un rey tonto que casi llevó al reino a su perdición. Eso es todo. Pero Loki no podía aceptarlo. Esto era cierto para Lox, y es cierto para Harald ahora. Estás tratando de hacerme perder a 2 personas importantes en tan poco tiempo. Él gruñó así. Harald, que había salido volando por el puñetazo, se levantó lentamente. Su rostro estaba cubierto de sangre por el puñetazo que le había propinado su hijo, pero parecía completamente despreocupado. ¡Qué mierda! Por supuesto. Murmuró para sí mismo, con la mirada fija en Loki y a Hrudin. Tanto Loki como a Hrudin lo sabían. Cuando Harald muestra esa expresión significa que ha tomado una decisión. Harald, te lo digo, no comeré de ninguna manera ese supuesto tesoro nacional. Lo haré por completo. Loki seguía rugiendo. Pero al momento siguiente, Harald se acercó a su lado y lo abrazó. Te lo comerás, Loki. Miró a su hijo. Era como si uno pudiera ver, debajo de las vendas, los ojos malditos y malvados que una vez fueron aborrecidos por la gente de Elbaf. Él sabía que no era una maldición. Era como si supiera que su hijo nunca fue malo.
Era como si supiera que, sin importar lo que dijera Loki en ese momento, él siempre asumiría la responsabilidad cuando llegara el momento. Ve a ver el libro de Alley, Loki. Después de susurrar esto, Harald atrajo a Ildin hacia su lado nuevamente. Lo siento, Aldin. Se disculpó de la misma manera con su hijo menor. Aunque no poseía la fuerza extraordinaria de su hermano mayor, seguía siendo un hombre excepcional. Soy un padre irresponsable. Pero afortunadamente tengo dos hijos extraordinarios. Miró sinceramente a sus dos hijos. Cuida bien a tu madre por mí. Y el futuro de Elbaf está en tus manos. Estas fueron las últimas palabras de Harald. Después de ese día, se extendió por todo el mundo la noticia de que el rey Harald de Elbaf ha desaparecido misteriosamente y Elbaf ha vuelto a la barbarie. Pero solo sus dos hijos y Aruru, quien finalmente fue convocado al castillo, conocían su destino. Mi padre fue solo a Mer y Geoise y únicamente le pidió al elder Aruru una botella de vino. Mirando al caballo que tenía delante, Aildin habló con calma. Ese era el tipo de licor que solía beber con Rox, el que él mismo elaboraba. En este punto, incluso Uma pudo sentir la atracción del destino. ¡Qué coincidencia! Dos personas que alguna vez fueron amigas cercanas, pero que luego cortaron lazos, finalmente eligieron ir al mismo lugar para morir. Antes de morir, el ex esperaba que su ex amigo dejara de hacer tonterías. Pero este último rechazó la oferta. Él eligió traer consigo un buen vino. Tal como las palabras que dijeron cuando se conocieron. Oye, grandullón, ¿has elaborado tú mismo este vino? Sí. No está mal, no solo eres un buen luchador, sino que tu preparación también es bastante buena. Ah, gracias por el cumplido. No te desanimes, ¿qué tal si consideras mi sugerencia? Si tú y yo unimos nuestras fuerzas, definitivamente podemos cambiar el mundo. ¿Eh? ¿Por qué tengo que hacer algo así contigo? Moriremos si fallamos, ¿no? ¿Qué importa? Lo haremos juntos de todos modos. Moriré contigo. No parece muy agradable decir eso. Además, ni siquiera sé tu nombre. ¿Qué lógica hay en invitar a un desconocido a morir juntos? ¿Eh? ¿No lo dije? Mi nombre es Rox de Giebeck, ¿y el tuyo? Harald. Fin de este capítulo 296. El regalo del árbol del mundo. Al escuchar lo que dijo a Hrudin, era el lugar de descanso final de la generación anterior de reyes gigantes. Wilma permaneció en silencio por un momento. Nunca esperó que las cosas resultaran de esta manera. Tal como Lox había adivinado, Harald no era de los que escuchan consejos. La elección que finalmente hizo no fue en absoluto la de una persona mediocre que se preserva sabiamente. Pero lo que desconcertó a Uma fue, si el príncipe Loki fue quien comió esa fruta, ¿por qué ahora? Miró a Altin y Yaluru frente a él. Según ellos, Harald esperaba que sus dos hijos gestionaran conjuntamente el BAF antes de partir. Si hubiera que elegir un rey y líder para el BAF, Harald claramente prefería al más poderoso Loki. El hecho de que hiciera que Loki consumiera el tesoro nacional transmitido de generación en generación en el BAF es prueba de ello. Pero ahora es Ailtin quien está a cargo de gestionar el BAF. Loki, por otro lado, se convirtió en el gobernante oculto del inframundo, lo cual es bastante extraño. Sí, recibí las órdenes de Su Majestad Haraldi, desde hace algún tiempo, los dos príncipes gobiernan conjuntamente el país. En ese momento, Yaluru también respondió con voz profunda. Pero. Hace 20 años, ocurrió un accidente. En este punto, Wilma también notó que Aildin, detrás de Yaluru, había apretado los puños con fuerza. ¿Hace 20 años? Wilma murmuró para sí mismo, luego recordó cierta escena de la historia original. Sí. Aruru asintió con gravedad. En ese momento, Ida, la madre del regente Aldin y madre adoptiva del príncipe Loki, fue envenenada. Al oír esto, Wilma pensó en secreto. Tal como esperaba. Naturalmente, él conocía esta historia. La madre de Aldin, Ida, no era una gigante nativa de Elbaf, sino más bien una gigante de ultramar de la isla de Sambana y en el Mar del Sur. Conoció y se enamoró del entonces joven Harald en el reino humano y dio a luz a Aldin. Sin embargo, debido a su linaje, Elbaf no la reconoció y no pudo convertirse en la verdadera princesa de Harald. La verdadera princesa nominal de Harald era la madre biológica de Loki, la mujer malvada que una vez arrojó a su hijo recién nacido al inframundo, cuyo nombre era Estella. En la historia original, fue el pueblo donde vivía la reina el que creyó que Ida, una mujer del extranjero, convertirse en reina traería vergüenza a las antiguas tradiciones del BAF, por lo que la envenenaron hasta la muerte. Y es bastante obvio. Aunque la historia de El BAF ha cambiado drásticamente. Pero aún así sucedió.
Después de todo, en la historia original, la gente de ese pueblo se atrevió a matar a Ida mientras Harald aún estaba vivo, y mucho más ahora que Harald había desaparecido. Sin embargo, la diferencia radica en: mi hermano mató personalmente a quienes envenenaron el vino, y ordené el exilio de todos los demás que conocían la verdad. Ahora ya no existe la aldea cervecera. La voz de Aildin era fría. Es obvio. Para los dos hermanos, su madre era un tabú. Nunca perdonarán a nadie que se atreva a ponerle una mano encima a su madre. Pero el veneno en el cuerpo de madre es incurable, y su estado es muy delicado. Mi hermano puede usar sus habilidades para salvarle la vida, pero también debe viajar al lugar donde se concentran las bendiciones del árbol del mundo. Por lo tanto, el hermano mayor decidió ir al inframundo para convertirse en el guardián de Hipergolma. Esa es la razón. Al escuchar esto, Wilma ya no se sorprendió. Sabía muy bien que, aunque Loki e Ida no eran biológicamente madre e hijo, su vínculo no era menos fuerte que el de los padres biológicos. En la historia original, Loki destruyó toda la aldea cervecera debido a la muerte de Ida y afirmó que Ida era mi única madre. Allí era donde se anclaron sus afectos, y como era para salvar su vida, no es sorprendente que Loki fuera al inframundo. Después de que su hermano mayor se fue al inframundo, Aldin solo pudo servir como regente. Solo entonces Wuma comprendió finalmente lo que había sucedido en el BAF a lo largo de los años. Sin embargo, por otro lado, el regalo del árbol del mundo. Wuma naturalmente notó esa palabra en las palabras de Aildin. Ahora está casi seguro de que el poder de la fruta que comió Loki probablemente esté relacionado con la energía del factor linaje. Loki necesitaba estar cerca de Evigelma para salvar la vida de su madre, y la piedra solar también fue encontrada cerca de Evigelma. La respuesta es evidentemente evidente. La fuente del factor de linaje de Elbaf se encuentra cerca del manantial del inframundo, Evigelma. Pensando en esto, Wilma naturalmente se sintió tentado. Antes de fallecer, mi padre mencionó que tanto él como mi hermano confiaban en la persona que Lox había elegido, por lo tanto, en ese momento, Aildin también miró a Wilma. Elbaf es amigo de las 12 constelaciones, y lo ha sido durante 30 años. Como vienes de lejos, no dudes en decirnos qué necesitas. No rechazaremos ninguna ayuda que Elbaf pueda brindarte. Al oír esto, Wilma se sorprendió y luego pensó: Dios mío. Rox, hiciste un gran trabajo, un gran trabajo. Aunque nunca había conocido personalmente a este señor marítimo, Wilma ya había sentido profundamente su influencia. Es importante saber que el BAF es la nación más poderosa del mundo. Si el número de sus fuertes individuos se reuniera para formar un ejército, sería una fuerza que el propio In reconoció que era comparable al cuartel general de la Marina. Ahora, sin embargo, quien controla esta fuerza ha declarado que el BAF se pondrá del lado de las 12 constelaciones. Sin duda, este es un activo muy poderoso. Pero Uma aún no había hablado. ¡Boom! Al momento siguiente, todo el castillo comenzó a temblar violentamente. ¡Ay! El temblor hizo que Aruru se agarrara a la cintura y agarrara su bastón con fuerza. Los temblores cesaron al poco rato. Las rocas seguían cayendo, pero Altin ya se había dado cuenta. ¿Un terremoto? No ha vuelto a ocurrir en tan poco tiempo. No solo él, sino también la expresión de Wilma era solemne en este momento. Los temblores que se producían en ese momento eran exactamente los mismos que había experimentado cuando había llegado a Elbaf unas horas antes. La única diferencia era que los temblores parecían ser mucho más fuertes. ¿No hay información del BAF sobre el terremoto? Ahora que se sabe que el BAF es un partido amigo, naturalmente tiene menos reservas sobre lo que dice. Y en este aspecto Aildin ciertamente no ocultó nada. Se ha confirmado que el origen del terremoto está en el inframundo. Hace 2 días, pregunté por la situación de mi hermano e incluso le pedí al señor Shan que fuera al inframundo a investigar. Pero mi hermano dijo que no encontró nada inusual, y la investigación del señor Shan aún no ha arrojado ningún resultado. En ese momento, Aildin frunció el ceño ligeramente. ¿Señor Montaña? Java. Al escuchar esto, Wilma se dio cuenta inmediatamente de que el llamado señor Montaña no era otro que Devorador de Montañas Skabhad, el tercer miembro de la tripulación pirata de Roger. Después de que los piratas de Roger se disolvieron, este legendario pirata se casó con una gigante y vivió en el BAF bajo el alias de señor Montaña. Él mismo participó en la investigación del desastre del terremoto y aún no ha regresado. Si te conviene, déjame ir al inframundo también. Por lo tanto, en este momento, Wilma también habló con decisión. Si es posible, también me gustaría presentar mis respetos al príncipe Loki y visitar Vigelmar.
Fin de este capítulo. Capítulo 297. El libro de las estrellas, una pluma de imaginación. El BAF, el inframundo. Este permafrost, que existe desde hace muchísimo tiempo, es en la mitología de el BAF el primer mundo tras la desaparición del Sol. Además, debido a la estructura única de 3 capas del BAF, la mayoría de los exploradores humanos desconocían la existencia del reino amarillo y el reino celestial. Por eso, durante mucho tiempo en el pasado, los exploradores humanos creyeron que el inframundo era el BAF. En el inframundo, eternamente cubierto de nieve, acechan innumerables bestias colosales, tan grandes como montañas. Pero en este momento. ¡Guau! Un lobo gigante se agachó y gruñó. Su tamaño era enorme, incluso más de 3 veces más grande que un gigante normal. Sus ojos escarlata contenían una ferocidad aterradora. Mientras miraba a los gigantes y al hombre que llevaba la máscara con cabeza de caballo frente a él, la saliva goteaba por su rostro. Y en el momento en que su saliva gotea sobre el suelo, este se congela instantáneamente. Al observarlo más de cerca, uno descubrirá que el pelaje del lobo gigante está envuelto en escarcha y niebla. ¿Es este el señor de la montaña del que hablas, el que fue afectado por el terremoto? Wilma miró al lobo gigante y preguntó en voz baja. Así es. Shifulin, el señor del pico nevado del norte, el lobo gigante del viento del norte. Durante los terremotos anteriores, también ayudó a Elbaf a reprimir a las bestias salvajes que lo atacaban. Junto a Wilma, que había seguido las órdenes de Aildin de venir aquí, estaban Dorry, Broggy y Sauro, así como el cuervo llamado Muto. Saúl le respondió en ese momento. Se quedó mirando al lobo gigante con sus ojos carmesí, con expresión grave. Como se mencionó anteriormente, las bestias del BAF, al igual que los gigantes, fueron bendecidas por el árbol del mundo, poseyendo un tamaño enorme y una fuerza inmensa. Los llamados señores de la montaña se refieren a las bestias más poderosas entre los Elbaf. Generalmente poseen el poder de matar a los guerreros de élite de Elbaf, así como una inteligencia considerable. Sin embargo, las cosas cambiaron después del nacimiento de Loki. Este príncipe maldito creció entre las bestias gigantes del inframundo y podía comandarlas. Por lo tanto, durante los terremotos anteriores, los señores de la montaña incluso ayudaron a reprimir a las bestias salvajes que se rebelaron debido al desastre. Pero ahora, el lobo del viento del norte es uno de los amigos más leales del señor Loki, y también es muy amigable con el BAF. Incluso una vez salvó a un niño que había vagado al inframundo. Es increíble que incluso él se viera afectado por el terremoto. Sauro apretó el puño. Hasta el momento se desconocen los mecanismos exactos que provocaron el terremoto en el BAF, pero la situación claramente está empeorando, lo cual no es bueno. Primero debemos derrotarlo, pero tengan cuidado, Shifulin es un señor de la montaña muy poderoso. Saúl aconsejó. Si es posible, es mejor no matarlo. En ese momento, Don Lei y Broggy asintieron solemnemente y sacaron la gran espada y el gran hacha que habían forjado después de regresar a Elbaf. Crack. 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 No me gusta blandir un hacha contra mis amigos. Jejeje, bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Ambos lados están claramente preparados para la batalla. Pero en ese momento, Wilma estaba mirando al lobo gigante llamado Shifulin. En sus ojos, podía ver las fuerzas invisibles que rodeaban a Shiflin. Se ha descubierto un lobo gigante, una creación impulsada por el factor linaje. Contiene una cantidad moderada de energía del factor de linaje. Actualmente en un estado especial. Trastorno energético del factor de linaje. Interesante. Wilma murmuró para sí mismo. Finalmente lo descubrió. El BAF es un lugar lleno de sorpresas. No son solo las piedras solares. Ahora incluso las bestias del inframundo poseen energía del factor de linaje. No, estas bestias conocidas como señores de la montaña poseen un poder extraordinario. Wilma miró la niebla helada en el cuerpo del lobo gigante. Claramente no era un poder que pudiera generarse en la naturaleza normal. Este es claramente también un regalo del árbol del mundo. Como era de esperar, el problema radica en el propio Elbaf, en este precioso árbol, Adam. Al mismo tiempo que este pensamiento cruzó su mente, Wilma dio lentamente un paso hacia adelante. Señor Donald, señor Broggy, ¿podrían dejarme esto a mí? Él hizo esa pregunta. ¿Eh? Al escuchar las palabras de Wilma, Dorry y Broggy, que ya se estaban preparando para actuar, se sorprendieron un poco. Posteriormente, por supuesto. Todos asintieron sin dudarlo. Tal como dijo Saulo, este lobo gigante nunca fue realmente un enemigo. Para ellos, luchar contra el otro bando no era algo que les hiciera feliz. Además, también querían ver cómo se veía Wilma cuando estaba peleando.
Anteriormente, cuando se enfrentó a Kiba, el oponente había mostrado algunas de sus habilidades, pero fue solo un vistazo fugaz. Al escuchar esto, Wilma asintió en señal de acuerdo y luego caminó lentamente hacia el lobo gigante. Al momento siguiente. ¡Au! El lobo gigante, que estaba ansioso por atacar, pareció provocarse y dejó escapar un aullido. ¡Uf! De su boca. La niebla helada, que transportaba un viento helado de color azul oscuro, se elevó hacia Wuma. Donde pasaba el viento helado, una capa de cristales de hielo de color azul oscuro aparecía en el suelo ya congelado del inframundo, y la temperatura circundante descendía a un nivel en el que incluso la respiración parecía congelarse. Es Ice Storm de West Forlin. Sauro, que comprendía profundamente la situación en torno a Elbaf, habló con expresión solemne. Se trata de un frío extremo que puede congelar incluso la nieve, y es además su símbolo como dueño de la montaña. Pero en este momento. Pero vieron que el rostro de Wuma, tan pequeño comparado con el de Shifulin, simplemente levantó la mano. El libro de las estrellas, murmuró para sí mismo. Y así, en ese momento, el libro que tenía en la mano, irradiando luz de estrellas, se abrió. Levantó suavemente la mano y la luz de las estrellas sobre el libro pareció comenzar a fluir. Mientras fluían y giraban, claramente se transformaron en un pincel hecho de luz de estrellas, que aterrizó en la mano de Wuma. Pincel de fantasía. Soy el administrador de la sede dentro de la organización, responsable de registrar y gestionar a todos los visitantes. Cuando la luz de las estrellas cambió, Wuma sonrió y levantó la mano para escribir. Ciertamente. Solo escribió esta palabra. Y luego el momento siguiente. Zumbido. El viento helado, capaz de enfriarlo todo, se solidificó en el espacio. Ya sea el frío, el viento cambiante, las interminables ventiscas del inframundo o la luz reflejada por los cristales de hielo, todo se congeló en ese instante. Uf. La forma del lobo gigante también permaneció fija en ese momento. El terror y el pánico en sus ojos escarlata demostraban que aún tenía conciencia. Pero en este momento. Dentro de esta escena estática, solo Wuma sigue caminando. Caminaba entre la luz de las estrellas, con la pluma en la mano, hasta que llegaron al pie del lobo colosal, tan grande como una montaña, y vieron los caóticos y crecientes factores de linaje y energía que emanaban de su cuerpo. Sonrió y lentamente cogió su pluma para volver a escribir. El lobo del viento del norte, perturbado por el terremoto, ha enloquecido. Simplemente quítale el don de la ira para recuperar su cordura y volver a su estado amistoso. El poder de las estrellas ayudará, al igual que las 12 constelaciones ayudarán a Elbaf. Esto tiene mucho sentido. Tal es la naturaleza de la escritura. En medio de la tormenta de nieve estancada, la luz de las estrellas se extendió desde las páginas del libro que tenía en sus manos, envolviendo al lobo gigante. Fin de este capítulo. Capítulo 298. Monte Jotun. Antesauro y los demás, vieron claramente cómo la bestia gigante, que se había vuelto feroz debido al terremoto, comenzaba a cambiar. La niebla que giraba alrededor de su cuerpo se fue disipando gradualmente bajo la luz de las estrellas, revelando su pelaje de lobo blanco puro. El carmesí y la ferocidad en sus ojos se desvanecieron gradualmente, reemplazados por la razón y la paz. Al mismo tiempo, rayos de luz carmesí fueron arrastrados lentamente desde su cuerpo hacia el libro de las estrellas en la mano de Wuma. En la oscuridad, parecía como si aparecieran fantasmas dentro del libro de las estrellas. Inesperadamente, los ojos de Saúl se abrieron de asombro al ver esto desde el terremoto. Como uno de los pocos gigantes del Baz que podrían llamarse intelectuales, naturalmente investigó y aprendió mucho sobre el terremoto. Por lo tanto, comprendió naturalmente que los inevitables disturbios que ocurrían en el inframundo después de cada terremoto a menudo se debían a la pérdida de control por parte de ciertos señores de la montaña. Estas poderosas bestias exhiben una ferocidad extraordinaria y se dice que ni siquiera el príncipe Loki pudo domarlas. Conducirían a sus bestias para causar estragos en el inframundo, e incluso intentarían ascender al reino de los mortales. Los guerreros del Baz han intentado acabar con ellos, pero nunca han conseguido devolverlos a la normalidad. En el pasado, la única solución casi siempre ha sido matarlos. Pero claramente no es una solución a largo plazo, porque el Baz y los señores de la montaña siempre han coexistido. Los señores de la montaña, como líderes de las comunidades de animales salvajes en el Baz, son en sí mismos una parte importante del ecosistema de El Baz. Esta es la primera vez que alguien ha sido capaz de despertar a los señores de la montaña de su locura. Su excelencia Wuma, sus habilidades son realmente increíbles. Así exclamó Sauro con genuina emoción. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar decir.
Ya que tienes una forma de restaurar a los señores de la montaña a la normalidad, entonces por favor, mientras Wuma tome medidas, los disturbios del inframundo causados por los 2 terremotos de hoy se pueden detener fácilmente. Ese es su pensamiento actual. Pero, ¡guau! En ese momento, Sauro no había terminado de hablar. Fue interrumpido por un fuerte aullido de lobo. ¿Siflin? En medio de la expresión de asombro de Sauro, el lobo gigante llamado Siflin parecía haber recuperado finalmente la conciencia. Soltó un aullido y luego sus enormes mandíbulas se abalanzaron sobre el caballo. Pero en ese momento, Wuma no tomó represalias. Al ver esto, los 3 gigantes no actuaron impulsivamente. Su aguda intuición como guerreros les dijo que la acción de la otra parte no era un ataque. Y efectivamente así es. ¡Abuelo! El lobo gigante, Sifulin, bajó la cabeza frente a Wuma, sus enormes ojos miraban a Wuma con un dejo de súplica en ellos. ¿Debería subir? En ese momento, Wuma pareció comprender lo que Siflin quería decir. ¿A dónde me llevas? Ya había escuchado en el camino que los otros guerreros gigantes que fueron al inframundo para reprimir los disturbios de las bestias se habían encontrado con varios señores de las montañas más enloquecidos y actualmente estaban luchando duramente contra ellos. Desde la perspectiva de Wuma, su plan original era de hecho lidiar primero con esos señores de la montaña. Después de todo, analicé y absorbí el desorden de la energía fuente del factor de linaje y obtuve 30 porciones de energía fuente del factor de linaje. Para él, ayudar a estas bestias salvajes fue bastante gratificante. ¡Uah! Al oír esto, Shifulin asintió sin dudarlo y dejó escapar un aullido. Luego empujó su cabeza hacia arriba, colocando con fuerza al caballo encima de su cabeza. ¡Abuelo! Soltó un aullido, luego se dio la vuelta y salió corriendo en otra dirección. ¿Eh? Espera un momento. 3. Al ver esto, los 3 gigantes, que aún no habían reaccionado, gritaron y salieron en persecución. Pronto, atravesaron la tierra helada del inframundo. A lo lejos, ya podían ver el tronco del árbol colosal, como un pilar del cielo, y debajo de él, una ventisca de magnitud sin precedentes. Esa es la dirección de Jotun Snow Mountain. Los 3 gigantes se dieron cuenta inmediatamente de que la dirección en la que se dirigían era uno de sus destinos. La ubicación de Evigelma, la fuente del inframundo. Monte Jotun significa la primera montaña nevada. Este lugar está envuelto en las ventiscas más violentas del inframundo durante todo el año. Incluso a los guerreros de la raza gigante les resulta difícil entrar, y mucho menos vislumbrar su apariencia. El manantial del inframundo y Loki, el guardián del inframundo, residen dentro de esta montaña cubierta de nieve en medio de la ventisca. Espera, para entrar a las montañas Jotun, uno debe obtener permiso del señor Loki, el guardián, es una antigua tradición. Alto. Siflin. Iremos a ver a Lord Loki, pero no ahora. Señor Sauro. Gritó Sauro. Pero su voz fue interrumpida rápidamente por Wuma, atascada en su garganta. La mirada de Wuma cayó sobre el lobo gigante a sus pies. Para ser honesto, los movimientos del lobo gigante eran notablemente lentos e inestables. Wuma sabía la razón. Parecía que estos gigantes del inframundo llamados señores de la montaña eran esencialmente creaciones de la energía del factor de linaje. Poseen un poder extraordinario que supera al de las criaturas normales, incluso superando al de los gigantes ordinarios. La razón de esto radica en su factor de linaje energético. Sin embargo, la energía caótica de la línea de sangre dentro del lobo gigante había sido completamente absorbida por Wuma, lo que, si bien lo ayudó a escapar de su estado furioso, también lo debilitó. El hecho de que este lobo gigante, en un estado tan debilitado, todavía insistiera en venir aquí en lugar de dejar que Wuma ayudara a los otros señores de la montaña dice mucho. La cuestión clave está aquí. Mientras Wuma murmuraba suavemente, el lobo gigante saltó a la ventisca sin dudarlo. ¡Abuelo! Una poderosa ráfaga de viento barrió instantáneamente el cuerpo del lobo gigante, provocando que su figura temblara incontrolablemente. Pero al mismo tiempo, Wuma simplemente volvió a pasar la página del libro que tenía en la mano y levantó suavemente la mano para escribir. La ventisca se detendrá. La verdad saldrá a la luz. Mientras las palabras eran escritas, la ventisca que el debilitado lobo gigante apenas podía soportar comenzó a cambiar instantáneamente. Desde el interior de la ventisca, parecía como si una fuerza invisible se elevara, construida de nieve, formando un vasto pasaje dentro de la ventisca. ¿Eh? Al ver esto, el lobo gigante dejó escapar un gruñido bajo y luego cruzó el pasaje sin dudarlo. Al ver esto, los 3 gigantes que los seguían hicieron caso omiso de todo lo demás y también saltaron al pasaje.
y a través del paso formado por el viento y la nieve. Entonces pudieron ver la enorme montaña cubierta de nieve, revelando finalmente su forma en medio de la ventisca. Pero ese es precisamente el problema. Punto 3. En ese momento, los tres gigantes abrieron los ojos con sorpresa. Incluso Saúl, que acababa de hablar sobre el tema de la tradición, apretó los puños al instante. De verdad. Al mirar el paisaje en la cima de la montaña cubierta de nieve, Wilma pensó para sí mismo. Tal como pensaba. Y allí estaban, la montaña cubierta de nieve que apareció ante ellos era realmente tan enorme como las leyendas del Baf habían descrito. Estaba casi adyacente al tronco del árbol del mundo, y su tamaño era casi la mitad de la altura de esta parte del árbol en el inframundo. Un objeto colosal muchas veces más grande incluso que los antiguos gigantes. Pero aún más sorprendente que la montaña cubierta de nieve era el enorme manantial en su base. Rodea las montañas cubiertas de nieve, o quizás el manantial mismo se forma a partir de la nieve derretida de las montañas. Al lado del manantial se puede distinguir vagamente un majestuoso y antiguo castillo. Pero ninguno de estos son los puntos clave. La verdadera clave es la propia montaña nevada en este momento. Aquella enorme montaña cubierta de nieve ya se había derrumbado. En la montaña cubierta de nieve se pueden ver marcas de corte irregulares y cráteres enormes. Sí. Esta montaña, conocida antiguamente como la Tierra Prohibida y la montaña nevada original del Baf, claramente se ha derrumbado. Y lo que lo destrozó fue, marcas de hacha. Poder aterrador. Las huellas dejadas por un guerrero de fuerza incomparable. En ese momento, Brody, que era el más hábil con el hacha, ya había emitido su juicio. A juzgar por las huellas, la batalla tuvo lugar no hace mucho tiempo. Fue el golpe de hacha del señor Shan. Sí. Como se mencionó anteriormente, Skabjaba fue apodado el devorador de montañas porque una vez destrozó una montaña entera, junto con todos los árboles, en una batalla. Durante el largo período que vivió recluido entre los gigantes, muchos guerreros gigantes fueron testigos del poder de este legendario pirata. Por ejemplo, Broggy desafió con entusiasmo a Java a un duelo después de regresar a Elbaf. Por lo tanto, podía estar seguro de que esa marca de hacha dominante y las llamativas marcas de hacha debían haber sido obra de Java. Pero la clave está en esas extrañas cavidades de la montaña. Estas son marcas de haber sido golpeado con un martillo. Hay marcas de quemaduras de rayos y también son claramente visibles rastros de hielo y fuego. Dory apretó los dientes. Es el príncipe Loki. El rostro de Saúl se oscureció considerablemente. Aunque ya habían llegado a la respuesta en sus corazones, los tres gigantes claramente no podían creer la conclusión. No hace mucho, el señor Montaña y el príncipe Loki tuvieron una feroz batalla aquí. Esto no es una competición, sino un verdadero combate a muerte contra el enemigo. Fin de este capítulo. Capítulo 299. Respóndeme, enséñame. El manantial del inframundo y Vegelma. Al igual que la fuente del guerrero, este antiguo manantial, que existe desde el nacimiento de Elbaf, ha cristalizado todo a su alrededor a lo largo de los años, convirtiéndolo en playas de arena blanca como la nieve. Sin embargo, se diferencia de la fuente del guerrero. Cerca de esta playa se pueden observar innumerables piedras esparcidas que irradian un brillo similar al del sol. Todas ellas son piedras solares. Junto al manantial del inframundo se encuentra un antiguo castillo que se asemeja al castillo de Awersto. Su nombre es Uraburg y, al igual que el castillo de Awersto, es una antigua estructura construida por la familia real del Baf, que simboliza el estatus del rey del inframundo. Y en este momento, frente a las puertas de Uraburg. Descansa bien aquí. Al ver que el lobo gigante, Sifrin, se había desplomado por el agotamiento y la debilidad, Wilma comentó casualmente, y luego saltó del lomo del lobo. Observó el castillo con sus puertas abiertas, intercambió una mirada con los tres gigantes de aspecto sombrío que estaban a su lado y preguntó: «Caballeros, ¿aún es necesario respetar la tradición?» Punto 3. Los tres gigantes permanecieron en silencio. No sabían por qué Java había luchado contra Loki, ni cuál sería el resultado de la batalla, pero la batalla en sí fue suficiente para demostrar que algo enorme había sucedido en Uraburg. Así que en ese momento, caminaron silenciosamente hacia Uraburg. Las carreteras dentro de Uraburg no son complicadas, con solo una carretera principal. Las demás carreteras y habitaciones llevan al menos un siglo deshabitadas, cubiertas de polvo. En el camino, Wilma y los tres gigantes no encontraron ninguna intercepción. Pronto llegaron a la parte más profunda de Uraburg. A lo lejos, se puede ver lo que se esconde en las profundidades de Uraburg. Un pozo colosal situado bajo el enorme tronco del árbol del mundo.
Dada la ubicación de este castillo, el destino de este pozo profundo es evidente. Evigelmar, la fuente del inframundo. Sin embargo, lo que hay dentro de ese pozo profundo no es agua de manantial. Por el contrario, el pozo profundo parece separar las aguas de Evigelma de abajo, revelando lo que se encuentra en el fondo mismo del manantial de Evigelma. Eran cosas que parecían enormes cadenas montañosas o serpientes gigantes. Esas son raíces de árboles. Sí. Este patio dentro de Uraburg es claramente algo custodiado por los sucesivos reyes del inframundo de Elbaf. Conduce a las profundidades de Evigelma, conectándose con las raíces del árbol del mundo que se extienden hasta Evigelma. Por supuesto, en este momento, el pozo profundo ni siquiera es el lugar más llamativo. Lo verdaderamente sorprendente es la pequeña casa situada junto al pozo profundo. Claramente no es parte del Odaburg original, sino un edificio nuevo que fue renovado recientemente. Todo el edificio parece bastante nuevo. Sin necesidad de decir más, Wilma lo entendió. La persona que vivía en ese edificio debía ser Idate. La reina madre de Elbaf, que fue envenenada hace 20 años, permanece desde entonces en coma en esa pequeña casa. Y fue en ese preciso momento. ¡Pum! ¡Pum! Se oyeron pasos pesados y enormes. Tongli, Brody, y yo, qué invitados tan especiales. Con esa voz ronca y baja, todos vieron una figura emerger de la pequeña casa. Eso era un gigante. Tenía un tamaño enorme que superaba con creces al de los gigantes comunes, y el casco redondo que llevaba se extendía en dos cuernos, una característica exclusiva de los antiguos gigantes que habían vuelto a su forma ancestral. Tenía los ojos vendados y llevaba un martillo enorme. Incluso sin hacer un solo movimiento, todos los que lo veían podían sentir su aura increíblemente poderosa. Incluso el enorme martillo en su mano irradiaba una aterradora sensación de peligro. Sin embargo, en ese momento se podían ver rastros de una batalla reciente en el cuerpo del gigante. Tenía evidentes heridas de corte en su cuerpo, y su ropa también estaba rasgada en muchos lugares. Príncipe Loki. 3. En ese momento, el discurso subconsciente y ligeramente respetuoso de los tres gigantes fue suficiente para revelar la identidad de la otra parte. Sí, el oponente es el hijo mayor de Harald, y también el indiscutiblemente más fuerte de todo el BAF. Loki, el príncipe maldito. Nunca esperé que vinieran aquí. ¿Y quién es este? Loki rió suavemente, mirando a Wuma con cierta sorpresa. Este es el señor Wuma de las 12 constelaciones. Ha recibido autorización del regente Ahrudin para venir al inframundo. Sauro explicó rápidamente. No teníamos ninguna intención de invadir la zona prohibida, era solo que, contó cómo el lobo gigante los había conducido a las montañas Jotun. Ya veo. Loki dejó casualmente la mina de hierro que sostenía, sonrió y dijo. No necesitas disculparte por eso, no te culparé. Además, hacía mucho tiempo que esperaba este encuentro. Los tres gigantes no quedaron particularmente sorprendidos por estas palabras. Aunque no sabían la verdad sobre la desaparición del rey Harald, habían escuchado algunas cosas cuando recibieron la orden de Aguru de llevar a Uguma al inframundo. Parecía que el regente Aldin y el príncipe Loki habían estado esperando las 12 constelaciones durante bastante tiempo. Punto. Wilma miró a Loki pero no dijo nada. Pero en ese momento, los tres gigantes parecieron recordar lo que acababa de suceder y rápidamente preguntaron. Por cierto, príncipe Loki, vimos rastros en la montaña nevada, señor montaña, mientras hacían preguntas, también miraron las heridas en el cuerpo de Loki. Al igual que las marcas en las montañas cubiertas de nieve, aquellas también eran marcas de hacha. Todos sabían muy bien lo aterrador que era el poder de Loki. La única persona capaz de infligir tales heridas a Loki, y blandir un hacha, solo podía ser Java Hulk. Pero al oír esto, Loki murmuró suavemente. Ah, ¿te refieres al señor Shan? Sus palabras parecían contener respeto, pero también cierta arrogancia y autosatisfacción. Intentó atacarme a mí, el señor del inframundo de Elbaf. Aunque no es un gigante, como ciudadano de la tierra de los gigantes, esto sigue siendo un acto de traición. Por lo tanto, para garantizar la seguridad de Vigelma, lo derroté y lo encarcelé temporalmente. Mientras hablaba, sus ojos vendados miraban a los cuatro. Por supuesto, todos conocen la situación reciente en el BAF. Por lo tanto, esperaré hasta que se resuelva el problema del terremoto y se capture a los invasores antes de dirigirme al reino mortal para encontrar a Ahrudin y discutir las acciones a seguir con respecto al señor Montaña. Él sonrió. Al escuchar esto, los tres gigantes se sorprendieron. ¿El señor Shan lanzó un ataque contra ti?
Entonces exclamaron sorprendidos y rápidamente dijeron: «Esto es imposible, Príncipe Loki. El señor Shan no es ese tipo de persona. Es el esposo de Ripley y fue enviado al inframundo por el regente Altin para rastrear el origen del terremoto. Debe haber algún malentendido. ¿Dónde está el señor Shan? Príncipe, por favor, libérelo. Le preguntaré. Tal como se mencionó antes. Jabba había vivido en el BAF durante décadas y los gigantes naturalmente confiaban en él implícitamente. Por lo tanto, naturalmente no creyeron que Jabba haría tal cosa. Lo que les pareció aún más increíble fue que Loki hubiera derrotado a Jabba en tan poco tiempo e incluso lo hubiera encarcelado. Por supuesto que no hay problema. Al oír esto, Loki sonrió y dijo: «Vengan aquí todos ustedes. Haré que Ironide los lleve a donde lo tienen retenido. Pero es precisamente en este momento, etc.». Wilma habló, llamando a los tres gigantes. En medio de las expresiones de desconcierto de los tres gigantes, la mirada de Wilma, oculta bajo su máscara, se volvió hacia Loki. «Tengo una pregunta que me gustaría hacerte». Sus palabras eran tranquilas, pero parecía haber visto a través de algunas verdades. «Por supuesto, eres bienvenido a hacer cualquier pregunta, mi estimado invitado». Loki dijo con una sonrisa. «No lo entiendo. ¿No te conmueven ni un poco las aspiraciones de tu padre?» Él hizo esta pregunta con calma. «Hasta donde yo sé, es sin duda un héroe del mar. Toma lo que quiere. Ese es su estilo. Por lo que sé, también deberías saber sobre los acontecimientos de su vida. Pero como su hijo, como heredero de ese linaje, ¿por qué serías tan despreciable?» Miró a Loki frente a él. «Claramente poseías el cuerpo de la persona más fuerte de este país, claramente obtuviste el poder que este país ha protegido por generaciones y claramente causaste el terremoto con tus propias manos. ¿Por qué finges que no lo sabes? ¿Por qué te escondes en las sombras y dices una mentira tan despreciable?» En este punto de su discurso, sus palabras fueron claramente extremadamente duras. «Respóndeme, maestro». Fin de este capítulo. Capítulo 300. Nidhogg, Ratatosk. Loki, el consumidor de la fruta del diablo, ha sido identificado. Se ha confirmado que la fruta del diablo es fruta dragón mítica de tipo Zoan, forma Nidhogg. Actualmente se está analizando y guardando en la enciclopedia de las frutas del diablo. Efectos en cada nivel. LV3. Puede transformarse en la legendaria bestia mítica dragón negro Nidhogg, que existe en la parte inferior del árbol del mundo, obteniendo poderosos atributos físicos y bonificaciones en todos los atributos, y puede arrojar veneno mortal. LV4. Desarrollo profundo de la fruta, capaz de absorber las almas, la fuerza vital y los factores de linaje de todas las cosas y almacenarlos dentro del cuerpo. LV5. Despertar de la fruta, Ragnarok. Despertar de la fruta. El usuario puede transformar el entorno que lo rodea en una tierra de los muertos bajo su control, atrayendo por la fuerza a todas las criaturas circundantes hacia ella. En la tierra de los muertos, todos pueden atacar directamente las almas de los demás. Sin embargo, quien posea esta fruta del diablo puede usar su alma, fuerza vital y energía de linaje almacenadas para fortalecerse, alterar libremente el entorno de la tierra de los muertos y crear un ejército de muertos. Este ejército no morirá, posee sus habilidades anteriores, es completamente obediente y puede fortalecerse al ser dotado con energía de linaje. Sí. Esta información apareció en la enciclopedia de la fruta del diablo en el momento en que Wilma vio a Loki. Esta información también hizo que Roy estuviera absolutamente seguro de que su suposición anterior no estaba equivocada en absoluto. La fruta del diablo que custodia el BAF, aclamada como un tesoro nacional, es realmente muy especial. Nidhogg, el dragón negro, es un legendario dragón malvado que vive en la base del árbol del mundo. Se dice que devora las almas de los muertos y roe las raíces del árbol del mundo, provocando en última instancia el Ragnarok. Cuando llegue el Ragnarok, emergerá del inframundo, transportando las almas de los muertos para librar una guerra contra los dioses, lo que finalmente conducirá a la destrucción del mundo. Y sin duda, el poder de esta fruta realmente coincide con la leyenda. Realmente posee el poder de devorar todas las cosas y robar el poder del mundo. Es la primera y única fruta con la que Roy ha entrado en contacto que puede adquirir y manipular la energía del factor de linaje. Aparte de eso, se ha identificado al consumidor de la fruta del diablo Teirei. Se ha confirmado que la fruta del diablo es fruta rata mítica de tipo Zoan, forma Ratatosk. Actualmente se está analizando y guardando en la enciclopedia de las frutas del diablo. Efectos en cada nivel. LV3.
Puede transformarse en Ratatoskr, el legendario mensajero del árbol del mundo, obteniendo poderosos atributos físicos y bonificaciones para todos los atributos, fortaleciendo significativamente las garras y los dientes, y capaz de transmitir silenciosamente pensamientos y voces a un objetivo designado dentro de los 1000 metros. LV4. Desarrollo profundo de la fruta. El sonido transmitido puede contener emociones y evocar fluctuaciones emocionales en el receptor, como coraje, timidez o sorpresa. LV5. Despertar de la fruta. Mensajero de todas las cosas. Con el despertar de la fruta del diablo, Ratatosk puede materializar todo tipo de cosas no físicas, como fuerza, velocidad, energía, materia y fuerzas naturales, y enviarlas como letras a otras cosas. Por ejemplo, el usuario puede usar una parte de su Aki como letra para transportarla a una criatura o cosa, creando un objeto especial. Perfecto. En ese momento, incluso Uma no pudo evitar pensar en secreto que era perfecto. Estas dos frutas, ya veo, así es como surgió la corona de la sabiduría de Aldin. Al ver las habilidades de estas dos frutas, Uma naturalmente entendió todo. Tal como se mencionó antes. La fruta dragón, forma Nidhogg en sí tiene defectos obvios. Es decir, esta fruta tiene limitaciones considerables en su eficacia en la utilización de la energía del factor de linaje. Solo se puede usar después de que la fruta despierte, y su energía de factor de linaje solo es efectiva en sí misma y en el ejército de los muertos creado por la habilidad. Pero ahora, la fruta que Iron Thunder ha consumido ha cambiado esta limitación. Ratatosk, como Nidhogg, es una ardilla mensajera legendaria que vive en el árbol del mundo. Viaja entre la cima y la base del árbol del mundo, entregando mensajes para el dragón negro y el águila gigante. La leyenda dice que esta ardilla también es una encarnación de la naturaleza. El efecto de esta fruta es similar, permite transmitir parte de nuestro propio poder como una letra a otras cosas y darles vida. Y es bastante obvio que esto incluye la fuente de energía del factor de linaje. En otras palabras, la energía del factor de linaje que Loki absorbió y recogió a través de la fruta Nidhogg podría transmitirse a través del rayo de hierro para crear creaciones especiales como la piedra solar o la corona de la sabiduría. No es de extrañar que el rayo de hierro haya sido el guardián de la fruta del diablo de Nidhogg en el BAF desde la antigüedad. No es solo un guardián, sino una parte esencial de la capacidad de la fruta para alcanzar su máximo potencial. Roy ya entendió este hecho. Solo aquellos que han consumido la fruta Nidhogg y manejan el rayo de hierro pueden utilizar verdadera y perfectamente la energía fuente de los factores de su linaje. Además, Roy ahora casi puede adivinar cuál es el enorme plan contra el que juegan Davy Jones y Joey. Las tres frutas que necesitan para completar su plan son la fruta oscura, la fruta Nika y la fruta Nidhogg. Y entre estos, también se necesita el trueno de hierro, un arma transmitida de generación en generación entre gigantes. Esto es claramente un intento de replicar la autoridad divina de Im. Roy ahora entiende esto muy bien. La razón por la que a Im se le llama Dios es por su uso de la energía fuente de los factores del linaje. La combinación de la voluntad de todos los seres y la energía del factor de linaje lo hace virtualmente omnipotente, capaz de crear frutas del diablo, alterar el medio ambiente, elevar el nivel del mar y alcanzar la inmortalidad. Por supuesto, hasta ahora solo Im y Roy tienen la autoridad para ejercer este poder divino. Pero ahora, si bien cada una de estas tres frutas tiene sus propios defectos, parece que combinarlas podría lograr el uso previsto. Lloyd ya puede ver algunas cosas. La fruta Nidhogg, cuando se combina con la técnica rayo de hierro, permite al usuario manipular la energía del factor de linaje. La fruta oscura permite al usuario absorber las habilidades de otras frutas del diablo a través de la oscuridad y anularlas. Si la suposición de Roy es correcta, su esencia es saquear los deseos que crean las frutas del diablo. Sin embargo, está claro que debido a que las frutas del diablo originales en este mundo son inherentemente limitadas y no se pueden consumir en múltiples cantidades, esto todavía no es suficiente. Por lo tanto, también es necesario combinarlo con el cuerpo libre que proviene de la fruta Nika, que permite liberarse de las limitaciones. La fruta Dark concede deseos, la fruta Nika trae libertad y la fruta Nidhogg proporciona energía del factor de linaje. Una combinación perfecta. Pensando en esto, Roy no pudo evitar suspirar. El hecho de que Davy Jones y Joey Boy pudieran encontrar una solución de este calibre dentro de este mundo limitado es verdaderamente asombroso. Por supuesto, nada de esto le importa a Uma en este momento. Porque lo más crucial, en realidad, es algo más que Loki y Iron Ray. El tercer consejo aparece en la enciclopedia de frutas.
Se ha identificado al consumidor de la fruta del diablo Marshall D.Th. Se ha confirmado que la fruta del diablo es una fruta parásita de tipo Paramecia especial y actualmente se encuentra siendo analizada y almacenada en la enciclopedia de la fruta del diablo. Fin de este capítulo.